Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Quisiera compartir una hermosa palabra en esta hora en el devocional diario de nuestra iglesia y confiando que será de gran bendición para todos nosotros. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 nos dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amados hermanos, hoy día quisiera compartir acerca de 4 aspectos de nuestro crecimiento espiritual. 4 aspectos que son relevantes a considerar y esperando que el Señor nos pueda ministrar en esta hora a cada uno de nosotros y que esto suceda en cada una de nuestras vidas. El apóstol Pedro, cuando está expresando estas palabras, el contexto de todo esto es que él estaba señalando que el cristiano en todo el mundo, en todo lugar, sin excepción, todos de una u otra manera tendremos padecimientos, sufriremos circunstancias difíciles, adversas. Por tanto, no debemos de extrañarnos y debemos entender que no somos los únicos. A veces sentimos que somos el tapón del océano y que somos los únicos que estamos sufriendo alguna experiencia difícil. Y no, sepamos que incluso en otros lugares están padeciendo tremendas persecuciones nuestros hermanos cristianos, nada comparable a lo que usted y yo quizás estamos viviendo. Entonces, en ese contexto, el apóstol Pedro dice: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. O sea, nos está recordando, número uno, que el Señor nos ha llamado no para una vida temporal, efímera, sino que nos ha llamado a su gloria eterna a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que solamente en Cristo podemos nosotros llegar a ese momento maravilloso y especial de la glorificación, donde estaremos para siempre y por los siglos de los siglos junto a nuestro Señor Jesucristo, junto a nuestro Dios. Pero para ello tenemos que ser capaces de sobreponernos a cualquier tipo de circunstancia difícil, padecimiento, sufrimiento, enfermedad, injusticia, todo lo que llegue a nuestras vidas. Debemos nosotros superar estos obstáculos y seguir avanzando en esta carrera de la fe. Y acá el apóstol Pedro nos señala 4 aspectos del crecimiento espiritual que tiene que ver con nuestra madurez espiritual, que tiene que ver con nuestro desarrollo como cristiano. Por eso dice: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo, nuestro Dios, nuestro Señor, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Número uno, entonces, el Señor anhela y desea y nos da todo para que nosotros podamos ser perfeccionados. ¿Qué significa ser perfeccionados? Significa ir creciendo, ir madurando en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ser los mismos que ayer y no podemos ser los mismos que la semana anterior. No podemos ser mañana como somos hoy. Tenemos que avanzar. Este es un andar continuo en el espíritu. No podemos quedarnos estáticos y menos retroceder. El Señor quiere que tú y yo, mi amado hermano, nos perfeccionemos, crezcamos en la gracia, en el conocimiento, en el amor, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Perfeccionarse. Perfeccionarse tiene la connotación de santificarnos, de consagrarnos, de crecer, de tener una madurez espiritual. Y esto, hermanos, se logra solamente con la dependencia de nuestro Señor. No podemos pretender ser hombres o cristianos maduros si es que no estamos tomados de la mano de Dios. Por tanto, es vital la palabra de Dios, es vital la oración, es vital estar compenetrado y siendo parte del servicio de la obra de Dios. Hermanos amados, cuando estamos ajenos a la obra de Dios, no vamos a crecer. Cuando nos involucramos en la obra de Dios, cuando somos ministrados por Dios, cuando recibimos su palabra, entonces estamos creciendo en el Señor. Por tanto,
el Señor nos pide que nos perfeccionemos. Ese es el anhelo de Dios, perfeccionar nuestras vidas. Número 2, dice que nos afirme. Él mismo os perfeccione. Después dice número 2, afirme. Ya no ser enclenque espiritualmente. El Señor quiere que nosotros estemos bien parados en nuestra vida cristiana. No podemos estar en los primeros rudimentos de la fe, dice la palabra del Señor. Debiendo ser ya maestros, todavía estáis en los primeros rudimentos de la fe. No podemos. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que afirmarnos. Ya no tenemos que ser de esos cristianos que están tambaleando cada cierto tiempo. Tenemos que comenzar a tener vigor espiritual. El Señor quiere afirmarnos. ¿Cómo nos afirmamos? Con la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo nos afirmamos? Con la palabra de Dios. ¿Cómo nos afirmamos? Orando, clamando y estando involucrados en la obra del Señor, sirviendo y trabajando en diferentes áreas de la obra. Es la forma como vamos a crecer. Vamos a perfeccionarnos y nos vamos a ir afirmando en el Señor. Quizás hoy día te sientes débil, enclenque, te sientes debilitado espiritualmente. Bueno, Dios aquí está compartiéndonos a nosotros esta palabra para que juntos podamos perfeccionarnos. Número 3, dijimos perfección, afirmarnos. Número 3, fortalezca. El Señor quiere fortalecer nuestras vidas espirituales. No solamente afirmarnos, no solamente perfeccionarnos, no solamente afirmarnos, sino fortalecernos, darnos musculatura espiritual. Eso es lo que Dios espera, eso es lo que Dios quiere entregarnos. ¿Cómo va a crecer nuestra musculatura espiritual? Ejercitándonos en la obra de Dios, ejercitándonos espiritualmente. Ya no estamos hablando de ejercicios físicos, sino estamos hablando de ejercicios espirituales, disciplinas espirituales que debemos tener, buscar a Dios con todo nuestro anhelo y corazón, de muy temprano, buscarlo en las noches, buscarlo en cada momento, instancia que Dios nos permite. Hermanos queridos, ¿sabe? La fortaleza espiritual es aquella que el Señor nos va a entregar solamente cuando nosotros busquemos ser fortalecidos. Por eso me gusta mucho la palabra de Efesios 6:10 que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, vamos a estar fortalecidos cuando nosotros, en nuestra debilidad humana, nos refugiamos en el Señor. Y si nos refugiamos en Dios, Él nos va a dar la fuerza que tú y yo no tenemos. Él nos va a levantar, Él nos va a fortalecer. Y número 4, establezca. Me gusta mucho esta palabra porque tiene la connotación de echar raíces, de echar raíces. Y sabes, creo que esto es importantísimo, este cuarto punto, establecerse en un lugar, echar raíces profundas, ser un árbol que comienza a dar sombra a otros. Creo que es importante que tú y yo busquemos en el Señor estas 4 partes o aspectos de la vida espiritual, del crecimiento espiritual, y establecerse es muy importante porque cuando tú te estableces quiere decir que echas raíces, te transformas en un árbol robusto, fuerte, que puede dar sombra a otras personas que vienen detrás de ti. Y que no es movido por cualquier viento de doctrina, ni circunstancia, ni situación, ni tempestad, ni tormenta que llega a tu vida, no, sino que está firme, bien cimentado, enraizado en Cristo nuestro Señor, con fundamentos sólidos, con una palabra sólida, con convicciones sólidas y con una doctrina inconmovible en Cristo Jesús. Cuando esto sucede, entonces podemos decir que somos esa clase de cristianos que no solamente consume, sino que esos cristianos que comienzan a servir y a ser de bendición para 1, para 10, para 20, para 30, para 50, para 100, para muchas personas. Y yo te hago un llamado como pastor a que podamos ser esa clase de hombres, esa clase de mujeres en el caso de nuestras hermanas, esa clase de cristianos
que da sombra a otros, donde otros se pueden apoyar, donde otros pueden recibir un consejo, donde otros pueden ser mentoreados por nosotros, guiados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo este proceso continuo, perfeccionándonos, afirmándonos, fortaleciéndonos y estableciéndonos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios te bendiga, que tengas una linda jornada, mi querido hermano, te amamos. Como tus pastores, te expresamos todo nuestro cariño y deseamos que tengas un día muy bendecido. Bendiciones.